Creíamos que no íbamos a hacer nada este lunes, pero después nos pareció que este tema de Cristina angustiaba a muchos compañeros y el sábado al mediodía decidimos hacerlo. Cuando le avisamos a los compañeros de la cooperativa del Bauen, nos dijeron, pero ahora no tenemos ninguno de los proveedores de comida, así que no sé qué vamos a hacer el lunes. Empanada y fideo. Bueno, hagan lo que puedan. Y el fideo estaba muy rico, la verdad. Muchas gracias a los compañeros del Bauen. Habíamos pensado en Faisán y qué sé yo, pero no fue necesario. Bueno, este tema del dólar a futuro, que es el tema central de la acusación a Cristina y que de alguna manera abrió el tema Graciana, en realidad nos abre el tema de la corrupción financiera del poder, digamos. La CIA tiene dos caballitos de batalla para que la gente explique por qué le va mal cuando le aplican los programas neoliberales. Uno es que no tienen trabajo porque los inmigrantes se quedan con los trabajos de los ciudadanos. Eso lo aplican en todos los países del mundo y les va bien. Por eso las élites obreras de los países hacen grandes posiciones contra los inmigrantes. En Estados Unidos contra los inmigrantes de Dominicana, El Salvador, de México, y así en Europa, en cada uno de los países. Todos los movimientos para explicar por qué le va mal a los españoles, a los griegos, etcétera, porque vienen los inmigrantes y se quedan con los trabajos. Ese es un caballito de batalla de la CIA. El otro caballo de batalla es la corrupción de los políticos. Esto ya lo cuenta en los Vendepatria Perón, que dice que lo que quieren es convencer a la sociedad de que mejor lo manejen los gerentes, los temas de la economía pública, en vez de los políticos, porque los políticos son corruptos. Yo cuando me peleo con los taxistas, ahora no me peleo tanto porque me dan lástima con lo de Uber, pero jódanse, le digo. Ustedes hicieron campaña por ello, ahora jódanse. Lo mismo le pasa a Clarín. Bancaste al Departamento de Estado y a Macri para que te salvara de la ley de medios. Bueno, ahora decirle que te salve de Turner, ¿viste? Va a venir Turner, te va a sacar el fútbol para todo, te va a sacar Canal 13, te va a sacar todo. Turner. Pero en realidad todos sabemos que no es que Macri, como era rico, no iba a robar, sino que si no hubiera robado nunca hubiera sido rico. Todos sabemos que los poderosos roban con lapicera, básicamente, no hacen negocios de riesgo y de ganancia, hacen negocios de lapicera. Dame la obra de la ruta tal, vale 100.000 pesos, te la voy a cobrar 200, vamos y vamos a la diferencia, y así hacen los negocios. No te gusta, bueno, dásela a otro. Llamar al otro y digo, che, vos también ofrecerle tanto porque si no quedamos fuera, no, quédate tranquilo. Y hacen lobby entre las grandes empresas. De ahí surgen los BAES, porque eso me lo contaba Rodríguez Adolfo, me decía, cuando nosotros llamábamos a licitaciones, se presentaban siempre los mismos, Rollo, Sogma, etcétera, y si no les gustaba la licitación la declaraban desierta. Y si no se la repartían, una la agarraba uno, otro la agarraba otro, y imponían condiciones. Y después peleaban para los ajustes y las actualizaciones. Como nosotros no le queríamos pagar actualización a nadie, los tipos la declaraban desierta. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a llamar a los abogados jóvenes, hijos de nuestros amigos de San Luis, y dijeron, che, armen un par de empresas,
Así se presentan en todas las licitaciones y esto no la pueden declarar desierta. Si no la quieren hacer ellos, háganlo ustedes. Y así fueron creando empresas locales para hacer obras de cierta envergadura que pudieran manejar, contratar a terceros para hacer las obras de tiempo y forma y no dejarse manipular por las grandes corporaciones nacionales. Don Vicente Say tenía otro método. Cuando las empresas locales le decían por qué no le adjudicaba las obras que se hacían en Catamarca, don Vicente Leónidas Say decía: y porque cada tanto cago a las empresas y no les pago, entonces si son locales me van a ver romper las pelotas. Pero si son de afuera, que se jodan. Y así hacía don Vicente. Cada tanto a una obra que no le pagaba más y chao. Estos son los caudillos. Muy bien. Como este tema ellos lo han instalado, el tema de la corrupción y el tema del dólar futuro y todas esas cosas, y se hacen los boludos con los Panama Papers y todo esto, que ya sabemos hace rato cómo se manejan. He invitado a una persona que ha metido la nariz en todos los negocios turbios de estas corporaciones, y para mí es un honor que esté aquí Pablo Chen. Bueno, es un placer estar nuevamente acá en la Oesterheld. Uno siente que de cierta manera vuelve acá, así que con la idea de que vamos a volver, de a poquito vamos volviendo y nos vamos encontrando en algunos lugares. Es una forma de volver y siempre me impresiona cuando me toca hablar acá y veo los pósters, ¿no?, de todos los compañeros, la responsabilidad que implica denunciar lo que uno denuncia cuando viene a hablar acá. En lo que comentaba un poco Martín, para hablar sobre el contexto de lo que sería un poco la corrupción, dólar futuro, etc. Yo digo, bueno, ¿por dónde entrarle? Tomando en cuenta todo lo que ya habló Graciana y para no repetirme, ¿no? Yo rescataría la idea de que el contexto en el que estamos actualmente es un contexto como para englobar, digamos, la discusión sobre esta persecución política que significa el dólar futuro, porque es eso, es una persecución política. Yo lo pondría en el contexto de que esta es una democracia, manipulado o no, estamos en una democracia fuera del Estado de Derecho. Es decir, y un golpe, por definición, uno lo asocia a un golpe a la democracia. Pero hay golpes que no son solo a la democracia, o no son a la democracia, pero sí al Estado de Derecho. Digamos, el requisito para que sea un golpe, fundamentalmente, es un golpe al Estado de Derecho. Ahora estamos en una democracia con un golpe al Estado de Derecho. Eso es lo que se llama el golpe blando, que no lo vivimos acá, lo vive también Brasil, lo están viviendo, lo vivió Paraguay, lo viven, bueno, todos los gobiernos nacionales y populares de América Latina están viviendo de alguna u otra manera esta suerte de golpe blando que tiene distintas fases. Es decir, nosotros evitamos, por la gran conducción que tuvimos en estos últimos tiempos, el desenlace de Dilma. Es decir, no logramos esa fase del golpe, que era destituir al presidente colocado por el pueblo, de un proyecto nacional y popular. No lo vivimos y la presidenta logró llegar, Cristina logró llegar con una plaza llena justamente al final de su mandato. Ahora, eso no significa que hayamos evitado el golpe. La otra fase del golpe, que es la que se le viene ahora a Dilma, es la que está viviendo ahora el Movimiento Nacional y Popular. Es decir, estamos frente a un golpe, y cuando hay golpe a la institución, cuando uno está fuera del Estado de Derecho, todo lo que contaba Graciana es estar fuera del Estado de Derecho. Uno podría decir, bueno, Bonadío está bien, puede tener algo personal con Cristina y por eso la persigue. Yo creo que está buscando la bandera. Es decir, no hay triunfo hasta que el enemigo no logra la bandera. Ese es el triunfo en una guerra, es tomar la bandera del enemigo. Y lo que quieren es nuestra bandera, que es Cristina. Entendámoslo así, digamos. Están peleando por obtener la bandera. Esa es la última batalla que tienen que dar para, como siempre dieron, digamos, tratando de matar al peronismo.
aunque no lo pueden hacer, yo creo que ellos insisten en matarnos y nosotros insistimos en resistir, sobrevivir y volver. Y este es el juego que aparentemente, por lo menos, continúa en la Argentina. Pensamos que estos 12 años dorados iban a continuar mucho más tiempo, pero bueno, Estados Unidos vuelve a la región, se impone en la región, y esto no es neutral, colocó orden rápidamente en Brasil, en la Argentina vino, digamos, lo simbólico que significó Obama el 24 de marzo, etc. Creo que ahí vinieron a plantar bandera, y en ese contexto es donde vemos, o sea, estamos en un contexto de golpe fuera del Estado de Derecho, por eso vemos todo lo que vemos y todo lo que es Graciana y lo que podemos seguir viendo, porque justamente, ¿por qué estamos fuera del Estado de Derecho? Porque necesitamos la persecución. Es decir, lo que vienen es la persecución política, los encarcelamientos fuera de las garantías constitucionales, todo lo que hace al estar fuera del Estado de Derecho. Ese es uno de los ejes. Si uno dice, bueno, entre el golpe tradicional, el golpe cívico-militar, y el golpe blando, ¿cuál es? Digamos, ¿qué tienen de mejor y peor uno respecto del otro? Si se quiere, el golpe cívico-militar era un golpe más claro y más violento. Es decir, la violencia, por lo menos hasta ahora, este es un golpe menos violento en lo que hace a la violencia sobre las personas, concretamente. El otro era más violento. Ahora, el otro tenía el beneficio de que el enemigo, por lo menos el enemigo táctico, era un enemigo mucho más claro. Es decir, eran los militares. Todos sabíamos que el enemigo estratégico estaba en otro lugar, y sigue estando en otro lugar, y es el de siempre, pero había un enemigo táctico que había que derrocar, que eran los militares. Ahora, el enemigo táctico es un enemigo que se presenta a elecciones, digamos, está camuflado. ¿Y cuál es el enemigo, finalmente, cuando se habla del gobierno de las corporaciones? Pareciera que el enemigo del pueblo son las corporaciones. Ahora, las corporaciones, el capital financiero, las corporaciones, etcétera, son impersonales. Ahí es donde nos metemos con esta idea fantástica que plantea el capitalismo, que son las personas jurídicas, es decir, inventa personas. Noam Chomsky ya lo señalaba, decía, uno de los grandes inventos del capitalismo es que inventa personas, personas jurídicas, que son sociedades anónimas, o sea, no hay nada atrás. Y se fueron sofisticando de tal manera que si uno va detrás de esa sociedad anónima, aparece que la dueña es otra sociedad anónima que está en Panamá, que está en Delaware, que están en los paraísos fiscales probablemente, y a su vez si uno va e intenta ver quiénes son los dueños, son acciones al portador, etcétera, etcétera, y se pierde el enemigo. Es decir, el enemigo táctico y estratégico es mucho más difuso en los golpes blandos. Entonces se mezcla lo institucional con el estado de excepción, etcétera, pero es mucho más difícil de divisar el tipo de golpe al que estamos enfrentándonos. Ahora, algo queda claro, que es que las corporaciones parecieran ser elementos de negocio, y son elementos claramente políticos. Digamos, una forma fácil de darse cuenta quién está atrás de todo es el viejo dicho, patea el chancho para que salte el dueño. Cuando nosotros pateamos el chancho, que eran los fondos buitres, dijimos no les vamos a pagar nada a Paul Sinker, etc., saltó el dueño, saltó el gobierno de Estados Unidos, saltó el respaldo de Estados Unidos, y después vino justamente el dueño acá, después de que operó previamente con Nisman, etc., todo lo que ya conocemos de lo que significó Estados Unidos en la región, después se instala acá, y viene el 24 de marzo a dar su mensaje. Es decir, que tenemos corporaciones, tenemos el gobierno de las corporaciones, todo lo que quieran, pero, como bien señalaba Martín, detrás sigue estando la embajada y sigue habiendo un poder político imperialista muy claro. En ese contexto se da para mí lo que es la causa paradigmática de la persecución política, que es básicamente el dólar futuro. O sea, ¿qué se discutía, al margen de lo técnico, de lo que está en el procesamiento, qué se discute con el dólar futuro? Todos sabemos que el precio del dólar es la contracara del precio de los salarios. Es decir, lo primero que uno aprende en economía, o que aprende viviendo en la Argentina, es que si el dólar sube, los salarios, aumenta la inflación atrás, los salarios caen, y eso es algo que se da permanentemente. Con lo cual, si alguien está frenando la suba del dólar, en el fondo está defendiendo los salarios. Si seguimos ese razonamiento, nos damos cuenta que, en última instancia, lo que se procesó la semana pasada, el procesamiento de la semana pasada, a través de quienes defendieron justamente el salario durante estos años, es el ingreso de los sectores populares. Uno podría decir que está en juicio el ingreso de los sectores populares, que fue muy alto. Eso es lo que dicen las corporaciones, es lo que dice el mundo de los negocios que representa el macrismo. Fue muy alto y por lo tanto fue a juicio. Si esto fuera un Estado de Derecho, diríamos que fue a juicio. Esto fue una persecución política. Hay una persecución política a los ingresos
en términos económicos, a los ingresos de los sectores populares. ¿Por qué a los ingresos de todos los sectores populares? Porque finalmente todos ganamos en pesos y son los que se mueven para arriba o para abajo en función del dólar. Fundamentalmente, cuando sube el dólar, caen los salarios, como veníamos señalándolo, digamos, porque se dispara la inflación, etc. ¿Qué es lo que dice, o sea, qué es lo que se le acusa tanto a Cristina, Kicillof, Vanoli, etcétera, con esa triangulación que hace Bonadío? Yo creo que el juzgado de él para mí no es un estado de excepción, sino que creo que es parte de uno de los alfiles de este golpe blando. Es decir, no se rige por las leyes del derecho. Yo creo que hay varios. Yo creo que hoy por hoy, Comodoro Pi no se rige por las leyes del derecho porque estamos en este estado donde está roto el derecho. Es decir, vamos a ver qué pasa con la Cámara. No está tan claro que Bonadío sea un loco suelto. Hay que ver qué pasa con la Cámara. Digamos, el pronunciamiento de la Corte Suprema tampoco es claro, etcétera. De Lorenzetti tampoco es claro, digamos. Está claro que hay una estructura. O sea, ojalá hubiera sido un Bonadío suelto. Yo creo que hay una estructura que obedece a un poder político mucho más grande que, como señalamos, vino el 24 de marzo, dio la cara, porque finalmente en algún momento el enemigo quiere mostrar la cara y mostrar que logró esto, y se cansa de estar en la sombra y aparece. Yo creo que esta idea, por eso les digo, haber pateado el chancho, que significaron los buitres, mostró un montón de facetas que estaban atrás y que se disimulaban, digamos, atrás de bambanina. Ahora bien, lo que hacía básicamente el Banco Central era... El Banco Central tiene un mandato, que si uno lee la Carta Orgánica del Banco Central, tiene básicamente lo que dice es que es la institución encargada de defender la moneda. O sea, pensemos los que están siendo enjuiciados y los que están ahora. Una de las funciones del Banco Central era defender la moneda, defender el valor de la moneda, es decir, frenar la inflación. Piensen lo que era la inflación el año pasado y lo que es la inflación ahora. Otro objetivo era la estabilidad financiera. Piensen lo que era la estabilidad financiera el año pasado, la tasa de interés, por ejemplo, por debajo del 25% y lo que es ahora el 38%. La inflación era del 28%, ahora está alrededor del 40%, como mínimo. Seguimos viendo los objetivos del Banco Central. La generación de empleo. No hace falta, todos sabemos acá lo que está pasando con la destrucción de empleo. Y finalmente, la inclusión económica, digamos, la inclusión social. Si uno mira lo que es la Carta Orgánica del Banco Central, se centra en eso, a partir de su reforma en el 2012. Es decir, el objetivo del Banco Central se estaba cumpliendo perfectamente, por lo menos mucho mejor en el gobierno hasta el 10 de diciembre que lo que se cumple ahora. Sin embargo, los enjuiciados por haber estado en el Banco Central, y en teoría por recibir órdenes del Poder Ejecutivo, aunque el Banco Central es autárquico, no recibe órdenes, no podría recibir órdenes, incluso de Cristina, es el gobierno anterior. ¿Qué se le discute al gobierno anterior? Y esto es lo interesante, porque ahí es donde se ven los dos modelos de país. Lo que dice Bonadío, yo creo que se lo han escrito Bonadío dice, operar con dólar futuro es decir, operar con el precio futuro del dólar. Yo sé que estaba en ese momento a 9.70 y el gobierno decía, lo vamos a vender a 4 meses a 10.50. ¿Qué decían los que denunciaron, digamos, el gobierno de Macri que denuncia al Banco Central de ese momento? Dice, no, en realidad tendría que haber tomado como referencia el dólar blue, el dólar ilegal, el dólar de 14. O sea que estaba mal vendiendo las reservas, ni siquiera las reservas porque no se cancelan en reservas, estaba mal vendiendo, operando mal ese dólar futuro porque lo estaba operando por debajo del valor de mercado. Lo que dice Bonadío es el valor de mercado, o sea, el valor al que tiene que operar el Banco Central es el valor de mercado. Y ese valor de mercado, pues dice, bueno, lo primero que pregunta es, ¿a qué le llamará valor de mercado? Porque el Banco Central lo que tiene que hacer es la política para mantener baja la inflación, digamos, para controlar la inflación y propender al empleo. Por eso es tan difícil acomodar inflación con empleo, con desempleo. Recordemos, Menem controló la inflación, la llevó a cero, generó un desempleo del 25%. Si uno logró, el gobierno, digamos, de Néstor y Cristina, lograron una inflación, la inflación sube por la recomposición salarial, por la recomposición de ingresos, que obviamente una parte los empresarios la trasladan a precio, eso genera un proceso de inflacionario. No nos olvidemos también la devaluación del 2002, etc. Digamos, no voy a hacer un recuento acá de por qué se generó inflación, pero sepamos que esa fue la manera de llegar al 6% de desempleo. O sea que es muy difícil en el Banco Central armar, digamos, la estrategia monetaria para cumplir estos objetivos que tiene el Banco Central.
Ahora, lo que decía Bonadío es, tendría que haberse vendido el dólar futuro al valor de mercado. Y él dice, y el valor de mercado era el valor del dólar futuro en Nueva York. Es decir, ¿qué estaba diciendo políticamente Bonadío? O sea, ¿cuál es el mensaje de Bonadío? El dólar vale lo que dice Nueva York, lo que dice Estados Unidos que vale el dólar, no lo que dice el Banco Central de ustedes. Por lo tanto, eso es injuiciable. Digamos, ustedes inventaron un valor del peso porque tendrían que haber respetado el valor del peso que le pone Estados Unidos, que era el valor que le ponía la relación peso-dólar a Estados Unidos. Lo que le contesta Vanoli, digamos, y los descargos de aquellos que se defienden en la causa es el Banco Central ni aunque quiera puede operar en Estados Unidos, porque lo que hace es regular el mercado doméstico. O sea, nosotros no podíamos operar ni siquiera en Estados Unidos, es un divague eso. ¿Qué dice Bonadío? Bonadío dice, bueno, tendrían que haber tomado el dólar contado con liqui o el dólar bolsa, es decir, ese dólar que operaba en la bolsa, el dólar financiero, ese dólar que estaba en 14 y pico, el dólar blue, parecido al dólar blue. Lo que le dice obviamente el gobierno es, por eso, ese es el dólar, fíjense, el dólar era o el de Estados Unidos o el de los financieros que estaban apostando a la timba. Todos esos dólares después lo tomamos, hoy vivimos con ese dólar. ¿Qué significó? Significó la pérdida de poder adquisitivo que tenemos ahora, que era lo que se quería evitar. Es decir, el gobierno no está apostando cuando hace política monetaria a ver qué gana y qué pierde como especulador en el mercado para comprar y vender a lo que ellos llaman el precio de mercado. Que si uno mira quién es el mercado no somos ninguno de nosotros. Es decir, nosotros, las mayorías, están representadas en el gobierno, no en el mercado. Cuando dicen vamos a colocar el valor de mercado, es el valor que tasan las corporaciones, las grandes corporaciones que operan, los bancos, las cerealeras, las grandes empresas automotrices, las grandes sociedades anónimas que operan en el mundo, esos instalan el valor del dólar. Lo que viene a enjuiciar, o sea, a Cristina se la enjuicia por no respetar el valor que pedían las corporaciones, por defender la soberanía nacional e ir en contra del valor que proponían las corporaciones. Por lo tanto, lo que dice Bonadío es, después se empieza a denigrar un montón de frases del procesamiento que es imperdible en ese sentido del procesamiento, porque lo que dice es, empieza a decir, bueno, este era un valor del dólar bill, era un valor ficticio, era un valor un poco más inventado, digamos, un valor generosamente, la política ruinosa del Banco Central lleva a este valor ficticio que nos significó una gran pérdida para el Banco Central, el balance del Banco Central, etc. Es decir, denosta lo que era el dólar que colocaba el gobierno como contrapartida a las corporaciones, porque el gobierno necesitaba ese dólar, porque ese es el dólar compatible con los salarios que teníamos hasta el año pasado. Los salarios más altos desde el 70, digamos. En el 74 los salarios más altos de la Argentina se volvieron a vivir, si uno mira la serie de salarios reales, el pico se vuelve a dar a finales del 2015. Es decir, para lograr esos salarios necesitábamos ese dólar, y por lo tanto necesitábamos regular el mercado de cambio. ¿Qué hizo el gobierno de Cambiemos? Denunció esa operatoria de dólar futuro con la idea de está denunciando el precio que quería poner el gobierno argentino. Es decir, en el fondo lo que está denunciando es la soberanía nacional para establecer el valor de tu propia moneda. Porque lo que estaba en discusión no era el precio del dólar, es el precio del peso, porque todos ganamos en pesos. Es decir, lo que se estaba era haciendo defender el peso. Eso es lo que se está enjuiciando. Lo que quiero mostrarles es políticamente que es un modelo de país. O sea, y ahí no hay corrupción. O sea, no hay nada que pueda de lo que ellos utilizan para embarrar la cancha. Esto fue una causa de persecución a un modelo político. ¿Por qué de persecución a un modelo político? Porque a través del dólar se definían los salarios en la Argentina. Y ustedes sabrán, digamos, por declaraciones públicas de las grandes corporaciones de la Argentina que querían que los salarios estén a la mitad. Ya lograron una buena parte. Pablo Roca decía, no puede ser que en la Argentina existan salarios de 24 dólares por hora, cuando en Brasil y en México están en 3 y 9 dólares por hora. Ratazzi decía, hay que bajar los salarios en la Argentina a la mitad, etc. Bueno, todo eso fue lo que se quiso hacer. ¿Cómo era el mensaje? Que ellos estaban era colocando el dólar ilegal en 14 y pico. ¿Y qué hizo Bonadío? Decir, no, lo ilegal no era ese dólar, lo ilegal eran ustedes, que eran una asociación ilícita, que no quería respetar ese dólar de las corporaciones. Es decir, está dándole la vuelta política para decir, es penalmente imputable ejercer la soberanía porque ustedes tenían que responder al mercado. La Carta Orgánica del Banco Central decía el precio de mercado. El precio del mercado él lo asimila al precio de Estados Unidos.
¿Qué le dice Vanoli? El precio de mercado no tiene nada que ver con el valor en Estados Unidos, tiene que ver con el valor que establece el presupuesto como referencia y por otro lado con los diferenciales de tasa de interés. Bueno, hay cosas técnicas, que son las que utilizó Vanoli para colocar ese valor a 10.60. Por tanto, nadie sabía, digamos, y aparte no estaba claro que se iba a devaluar. La devaluación lo que llevó es el dólar que tenemos hoy, a 14 y pico, 1,5 millones más de pobres, problemas de empleo, todos los problemas que ya conocemos, digamos, los que estaban sobreviviendo cayeron a la pobreza, el desempleo abierto que se empieza a sentir en todos lados, digamos, la idea de bajar la inflación vía desempleo, digamos, el modelo de Macri. Ahora, si uno vuelve a escuchar a las corporaciones, como se empezaron, ya destruyeron al salario. Lo destruyeron con esta medida y con estas medidas que están tomando están destruyendo el salario. Hoy, incluso el sector más organizado de los trabajadores, ninguno está empardando la inflación. Están todos por debajo. Es decir, que imagínense de ahí, vayan a los informales, vayan a los precarios, vayan y se van a dar cuenta cómo el ingreso, jubilados, etcétera, vayan, miren esos ingresos de los sectores populares, ya se desplomaron. Ahora, tienen el dólar que querían, destruyeron a los ingresos de los sectores populares porque en teoría estábamos viviendo una fiesta de clase media, digamos, teníamos que ser todos pobres y como no éramos pobres estábamos en una fiesta. Ahora sí, somos pobres y ya dejamos de estar en la fiesta, supuestamente. Ahora, si uno vuelve a ver las declaraciones, ¿qué tuvieron que hacer ellos? Empezaron a tener disputas dentro del propio capital, de la alianza de corporaciones que lo llevó al poder a Macri. Básicamente el campo, que le vuelve a decir que el dólar está bajo, o sea, quieren volver a devaluar. Le vuelve a pedir una nueva devaluación, le dice que ya no les alcanza porque subieron los precios. Porque ¿quién renació? Renació la renta financiera. Colocaron a Sturzenegger, por un lado, hicieron lo que quería Rataz y Roca, etcétera, que era bajar los salarios, planchar los salarios, hacerlos caer igual que al resto de América Latina. Pero esto no los deja conforme, por eso lo quieren ahora a 18, porque subió tanto la tasa de interés que aparece la renta financiera, que era algo que estaba aplastado. O sea, durante el gobierno anterior, la inflación superaba la renta financiera, entonces la especulación financiera era mucho más difícil. Existía, los bancos hicieron un montón de plata, pero era mucho más difícil. Hoy, con esta tasa de interés al 38%, digamos, demos una dimensión de lo que estamos hablando. Estados Unidos, la tasa de interés hoy en Estados Unidos es del 0,5% anual en los bonos de Estados Unidos, en dólares. Nosotros tenemos una tasa de interés en pesos por las LEVAC, es decir, las da el Banco Central sin producir nada, simplemente las da el Banco Central como recompensa por sus letras, el 38%. Como el dólar está planchado, como quieren los fondos especulativos financieros, esa tasa en pesos es igual a la tasa en dólares. Es decir, por eso tratan de llover. Vieron que dicen, están lloviendo capitales especulativos a la Argentina, están esperando que nosotros emitamos bonos, etc. Y obviamente que están lloviendo, sí, es impresionante. Imagínense que Estados Unidos da el 0,5 y nosotros damos el 38% en dólares hoy. Porque tenemos el dólar fijo y una tasa del 38% en pesos, que se traduce a dólares. Estamos dando una tasa más del doble de la de Brasil, el triple de la de Rusia, China está al 4,5%. Es decir, estamos dando una tasa exorbitante. Y esta es la bicicleta financiera que se vino a instalar a la Argentina. Digamos, el juicio al salario, el juicio al ingreso de los sectores populares, tiene como contrapartida que se tenía que volver a instalar en el Banco Central la renta financiera. De manera brutal. Por eso no podían esperar el Estado de Derecho. Tenían que destruir el Estado de Derecho porque les llevaba mucho tiempo respetar los tiempos procesales, digámoslo así. Por lo tanto, había que acotar el camino, acortar camino por donde sea, inventar causas y empezar a destruir al movimiento político más importante de la Argentina. Y el sueño de ellos, como les decía, es lograr llegar a la bandera, a nuestra bandera, con nuestro gran referente que es Cristina. Y por eso están avanzando hacia ese camino. Ahora, en ese contexto en el cual están peleándose entre ellos, porque hay una realidad, nosotros perdimos el poder y eso nos implica un sacrificio enorme, como estamos viviendo todos, en términos de ingresos ciudadanos, nivel de vida ciudadano, pero así todo la inflación. Se pelearon tanto entre ellos por el botín, ellos lo ven como un saqueo, digamos, están saqueando el botín. Se pelean tanto por el botín que el aumento que le tuvieron que dar a los servicios públicos, más la quita de retenciones, pero tenían que darle a los intereses financieros el 38%. Le dieron a aquel, se pelearon tanto entre ellos que la inflación se disparó de tal manera que hay muchos que están pidiendo una nueva devaluación. Porque dicen, pará, los sectores
que antes los tenía planchados el gobierno anterior, como son las tarifas, etcétera, ahora son un costo para mí. Entonces, quiero volver a devaluar. Y es lo que empieza a fogonearse de nuevo. Es decir, hoy hay una disputa dentro del gobierno, que por eso estamos lejos, digamos, de resolver. La discusión enorme que hay dentro del gobierno hoy no es fundamentalmente con el kirchnerismo. La discusión es entre ellos como grupo de poder, entre la renta financiera y las grandes corporaciones exportadoras. A eso vamos a asistir hoy, de aquí en más, por un largo tiempo, a la violencia de esa lucha. La violencia de esa lucha que, como sabemos, descarga sobre los sectores populares. Porque mientras ellos, la lucha ya es frenética, con golpes de mercado, entre ellos, con aumento de tarifa, golpe de mercado, golpe sobre el dólar, aumento de tasa de interés, etc. Todo eso después lo sufre el trabajador, lo sufrimos nosotros. Hoy estamos en esa situación. El Banco Central, como para volver ya a la parte técnica, dejarles el mensaje claro, el Banco Central defiende el valor del peso cuando defiende el dólar. O sea, lo que está diciendo Bonadío es, entreguen ese valor del peso, entréguenlo al mercado de Estados Unidos, entréguenlo al mercado. Es decir, que lo pongan ellos al valor del peso, no que lo quiera poner el gobierno. ¿Para qué? ¿Qué pasa si el gobierno incluso aceptaba eso y decía, no, bueno, no sé, Vanoli decía, yo voy a aceptar colocarlo al dólar futuro a 14 y pico, como quería Bonadío. Vamos a suponer que Bonadío estaba en el Banco Central y hacía lo que él quería, colocarlo a 14 y pico. A diferencia de la física, en la economía es una ciencia social. Si yo sé en la física que va a haber un terremoto dentro de 4 días, en la Tierra, digamos, físicamente no va a pasar nada hasta esos 4 días, que es cuando yo pronostiqué el terremoto. Ahora, en las ciencias sociales pasa al revés, por eso se habla de las expectativas, porque yo sé que si va a haber un terremoto que va a hundir la ciudad de Buenos Aires, ya me estoy yendo de la ciudad de Buenos Aires, no espero los 3 días. Entonces no es como las físicas, ya nos estamos yendo. Esa es la corrida que no podía convalidar el Banco Central. Si el Banco Central colocaba eso a 14, se le fugaba todo hoy. Por eso era una locura al hoy, no era una locura en ese momento. Digamos, en el momento en el cual yo digo va a estar a 14, hoy me salen a comprar, hoy me atacan la corrida bancaria y la corrida cambiaria. Por eso Kicillof decía que se utilizó el dólar futuro para controlar la corrida. ¿Qué corrida? La corrida que si yo dejaba que lo valide el mercado a 14 en 3 meses, me iban a venir desaforadamente hoy a correr contra la moneda doméstica. Por lo tanto, a diferencia, o sea, es imposible. Lo que quería, básicamente, uno dice no es imposible, no, lo que querían era, lo que le están enjuiciando o lo que le están persiguiendo políticamente a Cristina es porque no devaluó. Porque si eso sucedía, la corrida se adelantaba y el gobierno sí o sí tenía que devaluar antes de irse. Eso es lo que no soportaron, que el gobierno no devaluó antes de irse y por lo tanto, si ellos querían tener en la miseria los sectores populares, iban a tener que ser ellos los que instrumentaran la desregulación financiera, la salida de la regulación del mercado de cambio y ir hacia la situación terrible que estamos viviendo. Es una situación pocas veces, digamos, para el que no vivió por ahí la bicicleta Martínez Do, etcétera, es algo pocas veces visto. Esta bicicleta financiera que se armó en el Banco Central, que hoy tiene pronosticado un costo para el Estado, por el cual es lo terrible de esto, que esta tasa del 38%, si la da una empresa porque sacó un crédito, es porque la empresa tiene un proyecto rentable, está haciendo una explotación que le da 40 y por lo tanto, o le da más de 38 y por eso puede pagar el 38. El Banco Central no produce nada. O sea, le está dando a los capitales financieros de comer a cambio de nada. O sea, no produce nada para sacar eso. Lo que está haciendo es hipotecarnos a todos nosotros. Por eso la tasa de crecimiento de la deuda está creciendo a una tasa acelerada, insólita, en los últimos 15 años de la Argentina. Si no existe, excepto bueno, no es casualidad, excepto Sturzenegger con el megacanje. No es casualidad Sturzenegger en los dos lugares. Sturzenegger era el nuevo Cavallo, digamos. Cavallo ya está demasiado quemado, pasaron a Sturzenegger. Pero tenemos megacanje y esta nueva bicicleta financiera. Lo que está haciendo crecer la deuda al Banco Central supera por mucho la pérdida que, incluso en términos patrimoniales, le puede haber generado el dólar futuro al gobierno actual, que fue el que devaluó. Porque finalmente, toda la pérdida nace de la devaluación. ¿O a quién le reclamamos nosotros entonces la pérdida de nuestro poder adquisitivo? Porque si están reclamando la pérdida del Banco Central porque tiene que pagar dólares a 10 cuando la devaluación lo llevó a 14, ¿a quién le reclamamos nosotros la pérdida de poder adquisitivo de nuestro salario? ¿A quién le reclamamos la pérdida que significa la deuda que ya está en dólares,
que la teníamos que pagar en pesos, porque se paga con impuestos. Por ejemplo, 10.000 millones de dólares lo pagábamos con impuestos en pesos al tipo de cambio de, por ejemplo, 10. 100.000 millones de pesos, pagábamos 10.000 millones de dólares. Ahora, con la nueva devaluación, 10.000 millones de dólares valen 15.000 millones de pesos. 150.000 millones de pesos. O sea que necesitamos 50.000 millones más de pesos para pagar la misma deuda que teníamos antes. Eso, que es un stock, o sea, simplemente yo cambié la evaluación del stock. Todo lo que estaba en dólares lo hice valer mucho más. No me entró un dólar nuevo. Aparte de eso, que significó un gran aumento en peso de la deuda en dólares, lo cual carga sobre el Estado y sobre los futuros impuestos un montón de carga financiera, que se traduce en ajustes en la educación, como estamos viendo, ajustes en la salud, digamos. Lo de siempre. Endeudarnos, pero ni siquiera, o sea, ya ni siquiera vemos el verde. ¿Sí? Directamente la deuda son saltos discretos por anotaciones contables. Es decir, a los buitres lograron lo que querían, que era que les reconozcan, vino Obama y se llevó más de 15.000 millones de dólares reconocidos como deuda por los holdouts y todo esto. Que es un asiento contable. Le debemos cuando nunca entró nada a la Argentina. Ahora le debemos 15.000 millones más. A todo esto, todo lo que teníamos, que ya debíamos, aumenta por el nuevo valor del dólar. No conforme con todo eso, creamos una deuda en pesos al 38%, que está rodando al 38%. Es decir, es una deuda que todos los días, o todos los meses, rueda al 38%. Con la devaluación, la deuda en dólares se incrementa. Y a su vez nos estamos saliendo a endeudar en dólares, sabiendo de que después va a ser imposible de devolver esa deuda, porque los mercados de productos en el mundo están totalmente cerrados y nosotros somos la única economía del hemisferio que está abriendo la frontera a las importaciones. Cuando todos están cuidando el trabajo, cuando todos están protegiéndose, nosotros estamos cometiendo la locura de dejar entrar productos importados que compiten con el trabajo argentino, que no es una locura, eso es para acelerar el proceso de desempleo. Porque la lógica es, yo acelero el proceso de desempleo, esto que hice vía estado de excepción, vía destrucción del Estado de Derecho, que tuve que hacerlo con despidos afuera de la ley, con plantas permanentes en el Estado, que tuve que hacer todo lo que tuve que hacer por afuera de la ley en este golpe blando, lo voy a reafirmar con la condición social cuando lleguemos al 15%, 20% de desempleo, con el empleo precario. De esa manera no voy a tener más. Ahí sí volverá el Estado de Derecho. Cuando el Estado de Derecho sea lo que ellos quieren, volverán a regir las garantías constitucionales. Por eso, compañeros, ya como para cerrar, quería decirles que ante este estado de situación, por lo menos les comparto mi visión, a este gobierno no se lo puede oponer. Esto no es un gobierno democrático, por lo tanto no hay oposición. Acá lo que hay es resistencia, y sepamos que la mejor resistencia es defender nuestra bandera, que es nuestro proyecto y nuestra conductora. Muchas gracias.